Le echa el grano y sigue esa piedra. Él hace así con sus manos, sigue esa piedra ahí encima de esos granos. Y sigue moliendo, y sigue moliendo, y sigue moliendo, y sigue moliendo, hasta que lo va deshaciendo. Y cuando lo deshace, lo hace harina o lo hace polvo, para luego ese polvo comenzar a echarle agua y las manos que empiezan a batir y a amasar hasta formar algo bueno. Y él decía, esa agua es el Espíritu de Dios, que coge mi vida, que ha sido molida por el poder de Dios, y viene en las manos, que son las de Jesucristo, y nos va moldeando hasta hacernos una nueva criatura. Y decía, es como cuando se va apretando un tornillo con el destornillador o el desarmador, y va apretando, y va apretando, y va apretando, hasta que va cambiando y transformándonos. Yo recuerdo antes los motores de los vehículos, su mayoría, venían de carburador, ¿cierto? Ya de un tiempo para acá todos son con inyectores, y el sistema de funcionamiento es diferente por computadoras. Pero cuando todavía hay unos motores con carburador, y el carburador tiene dos agujas, dos tornillos, donde uno permite la entrada del aire y el otro de la gasolina, combustible. Y cuando no están bien afinados, el motor no está trabajando bien, no suena bien, ni tampoco hace bien el trabajo que tiene que hacer. Y comienza el mecánico, ajusta un poquito aquí y ajusta un poquito acá, y vuelve y ajusta un poquito aquí y vuelve y ajusta un poquito más acá, hasta que ve que todo coordina y todo trabaja y va a estar en la perfección. Eso hace Dios con nosotros. Va ajustando poquito a poco, ajusta un poquito por aquí, ajusta un poquito por acá, otro poquito por acá, hasta que nos va afinando para nosotros entonces ser canal de bendición para otras vidas. Esa es la parte donde el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El fin que persigue el Señor y el Espíritu Santo es ir formando a Jesucristo en nuestras vidas. Es ir formando el carácter y la persona de Cristo en cada una de nuestras vidas. Y ese fue el propósito que tenía Dios con este pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo malcriado, un pueblo que no tenía la consideración de uno hacia otro, sino un pueblo explosivo, un pueblo que venía ya de estar bajo unas amenazas y bajo unos castigos, y ahora Dios tenía que comenzar a trabajar con ellos para ir cambiando ese carácter, para ir cambiando esa persona, para ir cambiando lo que eran ese tipo de actitudes, hasta poderlos llevar a la manera que Dios quería que fueran. Dios va a ir trabajando. Dios va a ir trabajando en aquellas áreas que Él quizás no está aprobando en nosotros. Dios no aprobaba la manera de ellos ser y tenía que llevarlos a la manera de Dios para poder gozar y disfrutar de sus bendiciones. ¿Cuál fue el segundo factor que Dios determinó hacer con ellos? Además de primero trabajar con el carácter de ellos. El segundo factor fue la humillación. La humillación. ¿Para qué es ser humilde? Eso es una virtud. Una virtud
que una persona puede poseer y puede tener. No nace, sino va adquiriéndose. Y es una virtud que se puede también llegar a alcanzar. En la humildad hay unas diferentes definiciones que son las que la palabra de Dios nos enseña. Una persona humilde, según la Biblia, es aquel que no, como dice la Escritura, no tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es una persona que se reconoce que los demás son superiores a sí mismo. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Y este pueblo estaba padeciendo de ese mal, que no era un pueblo humilde, sino un pueblo orgulloso, un pueblo vanidoso, pretencioso. Pensaban que ellos lo merecían todo y que Dios le tenía que complacer en todo, porque no había humildad en ellos. Ellos demandaban, no rogaban, no suplicaban. Es ahí la parte cuando uno ve todo lo que Dios tuvo que hacer con ese pueblo. Y a veces yo miro todo eso y digo, pobre de Moisés. Pobre de Moisés. Cuando uno sigue viendo y uno pasa por tantas etapas y diferentes cosas, entonces uno dice, ahora comprendo cada día más a Moisés. Si leemos y leemos, y en donde quiera que nosotros vamos y miramos y pasamos por diferentes etapas de nuestra vida, podemos decir, ahora sé lo que Moisés tuvo que haber sufrido con aquel pueblo. Un pueblo que a pesar de que veía las maravillas de Dios, todavía no era conforme, no se humillaba. Es ahí donde Dios le dice, este pueblo duro de cerviz es. Este pueblo no se doblega, no se humilla. Bueno, hubo un momento en que Moisés estaba tan presionado por todo lo que estaba pasando con el pueblo, que le dice, Señor, o me eliminas a mí o elimina este pueblo. Pero yo no puedo más, Señor, yo no puedo más. Y hubo ocasiones en que Dios le dijo a Moisés, voy a eliminar a este pueblo. Ya me cansó. Y Moisés entonces dijo, no, Señor, por favor, después que lo has traído por tanto camino, después que hemos sufrido tanto, después que hemos padecido, ahora que estamos ya tan cerquita de llegar a la meta, ahora tú vas a decir que lo vas a eliminar. Oye, hay veces que nos podemos equivocar y nos equivocamos con facilidad. En unas ocasiones Moisés le pedía a Dios que hiciera algo con el pueblo, porque ya no aguantaba. Mas Dios decía, todavía tengo misericordia. Y hay veces que Dios decía, ahora ya sí lo voy a acabar. Y entonces Moisés pedía que tuviera más misericordia. El peligro de nosotros es cuando queremos tener más misericordia que Dios. La misericordia de Dios, dice la palabra, que es, ¿cómo? Infinita. Su misericordia es, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Y es su misericordia infinita. Pero la misericordia de Dios, ¿saben qué? Tiene un término de tiempo. La misericordia de Dios tiene un término de tiempo. El amor de Dios es ¿cómo? Infinito. El amor de Dios es eterno. Pero el amor de Dios tiene un término. Ahora empezar a decir, parece que el pastor va a traer la herejía aquí. O el pastor se equivocó lo que está diciendo. Cuando Dios le dice a Noé, voy a destruir este mundo con agua, quiere decir que hasta ahí llegó la misericordia de Dios. Había tenido misericordia por el pueblo, por el mundo,
Pero cuando vio que era demasiado la corrupción, el pecado, la maldad, Dios dijo, hasta aquí fue, hasta aquí fue. Los raeré y los eliminaré. Cuando la maldad de Sodoma y Gomorra llegó hasta su clímax, que Dios en su misericordia, en su amor, ya dijo, hasta aquí fue, hasta ahí fue. Así que el amor de Dios, su misericordia, tiene un término de tiempo. Nosotros, cuando queremos ser más misericordiosos que Dios, ahí es donde podemos cometer el error. Moisés quiso ser más misericordioso que Dios. Cuando Dios le dijo, ya voy a hacer esto, Moisés lo detuvo. Le dijo, por favor, no, dale más tiempo. Dale más tiempo. ¿Cuándo es que somos más misericordiosos que Dios? Cuando queremos permitir cosas que no son aprobadas por Dios. ¿Me voy a entender? Cuando nosotros, nuestros hijos, quieren hacer algo que sabemos que no es correcto y por cierta compasión o por complacer le permitimos, los estamos tirando al hoyo, porque no es lo que Dios quiere que se haga. Cuando nosotros queremos ir más allá de lo que Dios ha establecido como regla y principio, entonces queremos ser más misericordiosos que Dios y podemos llegar a cometer un grave error de ser permisivos con aquello que Dios no permite. Amén. El pueblo estaba en una rebeldía total. El pueblo estaba en una manifestación total de mala actitud, de contradicción hacia los principios de Dios, que Dios tuvo que tomar aún la decisión de tener que eliminarlos. A muchos se eliminó durante el camino. Y todos aquellos que se rebelaban contra Él no llegaron a ver la tierra prometida. Ahora, hay otra connotación de la palabra humildad. La palabra humildad en el hebreo, no en el griego, estamos hablando del Antiguo Testamento. En el hebreo, la palabra de humildad, aparte de ser una persona tranquila, una persona leal, una persona sencilla, una persona que no se considera, que no tiene ese orgullo, hay una palabrita también, una connotación que dice una persona que es sumisa. Humilde es también ser sumiso. ¿Y qué es una persona sumisa? Una persona que se somete. Dios quería demostrarle a ellos que ahora, aparte de su mal carácter, mal genio, y en la manera en que ellos se habían criado, ahora Dios quería demostrarle que ellos se tenían que someter. Una vez entraron al desierto, ya se sentían que eran libres, que podían hacer lo que ellos quisieran. Querían vivir a sus propias expensas. Mas Dios le establece principios, le establece estatutos que ahora ellos tienen que seguir. Hay cosas que nosotros muchas veces no estamos de acuerdo, pero son los principios que Dios ha establecido. Lo primero que hizo Dios, tan pronto salieron de Egipto, marcharon durante 3 días y fue llevarlo allí al monte Sinaí, donde Dios se le revela a Moisés. Y en ese monte Sinaí, ahí es donde Dios le dice a Moisés, sube al monte y le entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero no solamente eso, Dios le da a Moisés una serie de estatutos, una serie de mandatos en los cuales ahora el pueblo se tenía que regir, el pueblo se tenía que guiar. Y ahí donde el pueblo vuelve y se revela. Y ahí donde el pueblo dice, ¿y ahora quién es este Moisés que ha venido a guiarnos, a dirigirnos y a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer?
Yo me imagino a Moisés, pobre Moisés, cuando ellos le reclamaban, le exigían, y Moisés decirle, ¿qué puedo hacer? Es lo que Dios me ha dicho que hagamos. ¿Qué yo puedo hacer? Cuando nosotros somos humildes, vamos a estar dispuestos a someternos. Una persona que se somete a lo establecido por Dios es una persona que muestra su humildad. Pero una persona que no se somete a lo establecido es una persona que no somete. Nosotros vivimos en un mundo donde todo es a base de reglas, de principios, de normas, de leyes. Y hay dos cosas que nosotros que hacemos diariamente, que muestran y demuestran que nosotros tenemos que obedecer y seguir esas reglas. En este mundo, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos paramos, estamos bajo leyes, bajo reglas, bajo direcciones, bajo principios, donde quiera que vayamos. Ahora hay dos cosas que a diario nosotros hacemos, donde se demuestra más aún que esas reglas nos rigen. ¿Y qué le pasa al que no las sigue? Al que no se somete a ella. Y es las leyes de tránsito. Tenemos que seguir las leyes de tránsito. Y si una persona es rebelde, que no se somete y maneja como le da la real gana o como quiere hacerlo, ¿qué le va a pasar? Va a sufrir consecuencias. Y va a tener un accidente. Porque hay que seguir las reglas. En nuestro trabajo hay reglas, hay principios. Y el que no se somete a esas reglas va a tener problemas. Donde quiera que vayamos, hay reglas, hay principios, hay disciplinas. Y tenemos que someternos. Dios estableció disciplinas, reglas para su pueblo. Y su pueblo tenía que obedecerla si quería recibir la bendición. ¿Cómo vamos a recibir bendición de Dios si no vamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos? Es ahí donde Dios dice, en Mateo dice, Cristo hablando, diciendo, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Cómo quieres que yo te complazca si tú no estás obedeciendo? En nuestros hogares, cuando criamos a nuestros hijos, ¿cómo tú quieres que yo te pueda complacer si tú no estás obedeciendo? ¿Cómo tú quieres que yo te pueda recompensar si tú no estás siguiendo instrucciones? El mismo principio Dios lo estableció sobre esta tierra. Donde quiera que vayamos, tenemos que someternos a las reglas establecidas por Dios. Todo el principio por el cual se rige el mundo fue lo que Dios estableció desde un principio. Todas las reglas, todas las leyes. Dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las leyes, a las reglas establecidas, a los gobiernos, a los gobernantes, a los reyes, a todo aquel que está en eminencia de autoridad. Sométase toda persona, porque eso es lo que Dios quiere que se haga para que todo lleve un orden. El pueblo estaba queriendo vivir a sus propias expensas, pero Dios le estableció unas reglas que iban a seguir, y esas reglas tienen que estar sobre su iglesia. Dios estableció no solamente reglas para su pueblo, estableció también reglas para su iglesia. Si el mundo tiene reglas, si el mundo sigue un orden, ¿qué será la iglesia del Señor? ¿Qué más será la iglesia del Señor? Es ahí donde la parte que ellos tenían que ser moldeados. Ellos tenían que ahora someterse, doblegarse, para
que pudieran entonces marchar en el orden correcto. No estaban preparados para ocupar aquella tierra. Si hubiesen llegado antes de ese tiempo, esa tierra no lo hubieran podido tener, porque no estaban preparados para poderlas ocupar. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer en nosotros? ¿Cuántas cosas quiere hacer en nosotros? Pero depende de nosotros cuántas cosas queremos que Dios haga en cada uno. Dios quiere hacer muchas cosas, pero depende de mí cuántas yo quiero que Él haga. Cristo dijo: venid a mí los que estáis, ¿qué? Cargados y trabajados. Él quiere llevar mi carga, pero si yo no se la traigo, Él no va a poder quitar esa carga. Él quiere transformar, Él quiere cambiar, pero si yo no lo dejo, ¿cómo voy a poder cambiar ese transformado? Son las cosas que Dios va trabajando y trabajando hasta que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto que se llama Jesucristo. Es ahí donde Cristo en Mateo capítulo 11 dice: y aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso. La mansedumbre es parte de lo que es la humildad. Cristo, siendo quien era, siendo el único, el verdadero Dios, pudiendo hacer todo lo que hubiera querido, dice que Él se humilló, se sometió a sí mismo. Él mismo se humilló. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Si Él mismo se humilló a sí mismo, si Él mismo obedeció los mismos principios, ¿qué será aquellos que ahora nosotros no tenemos que también hacer? Es ahí la parte donde dice que Dios resiste a quienes. Dios resiste a aquellos que son soberbios, mas da gracia a aquellos que son humildes. Dios resiste, dice la Escritura, Él resiste a los soberbios. ¿Qué es lo que es la palabra resistir? Él no soporta, Él no recibe, Él no está a favor de aquellos que son soberbios, orgullosos, altivos, vanagloriosos, vanidosos. Dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia, da favores, bendice a aquellos que se humillan delante de Él. Porque dice la Escritura que el que se enaltece será humillado, mas que el que se humilla, ese siempre será enaltecido por Dios. ¿Cuántas cosas, Señor, nos puede bendecir? Pero tenemos que humillarnos y doblegarnos delante de Él. Y el último factor por el cual Dios tuvo que trabajar con ese pueblo, aparte de ir puliendo y modificando, transformando su carácter, y aparte de que se doblegaran y se humillaran y se sometieran a su voluntad, fue que lo reconocieran como el único y verdadero Dios del pueblo, que iba a ser el único y verdadero Dios del pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Moisés, Dios lo llama al monte y el pueblo se queda abajo y Moisés tardó 40 días en volver? ¿Qué fue lo que levantaron y construyeron? Un becerro de oro, y comenzaron a idolatrarlo, comenzaron a adorarle, comenzaron a pedirle. ¿Por qué? Porque esa era la manera que ellos conocieron en Egipto. Egipto tenían dioses. Egipto no adoraba al único y verdadero Dios. Por eso fue que Dios le dice a Moisés: ve, mira Moisés, el que te habla es aquel que es el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, para que tú entiendas, Moisés, quién soy yo. Yo sé que tú conociste muchos dioses en Egipto, pero te está hablando aquel que fue el que levantó a Abraham, a Isaac y Jacob, y que de ahí fue que salió todo este pueblo. Y cuando le dice a Moisés, ahora ve a los hijos de Israel y dile que el que te mandó es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos entendieran y reconocieran que ese era el único y verdadero Dios sobre todas las cosas. Aunque ellos estaban conociendo otros dioses, y por eso al verse solo, ahora ya no sabían qué hacer. No estaba Moisés con ellos. Ellos no conocían personalmente al verdadero y único Dios, y por eso levantaron un becerro de oro. No se justifica, pero eso fue lo que ellos tenían en su mente. Y a ese becerro decía, ahora sácanos de aquí, estamos en medio del desierto, no sabemos qué pasó con Moisés, si murió, si se quedó allá arriba en la montaña, si bajará, no sabemos. Ahora estamos buscando un Dios que nos saque de aquí. Es ahí cuando Moisés baja y destruye a aquel ídolo y le dice que el Dios de los cielos, el único y verdadero Dios, era Jehová. Jehová, el Dios que los había sacado con brazo fuerte desde Egipto en esa esclavitud. Y esa es la parte donde nosotros ahora también tenemos que reconocer que aquel que nos sacó, nos libertó, nos quitó de la esclavitud, del pecado, ese es el que nosotros serviremos por toda la eternidad. Y su nombre se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea el nombre de Cristo. Dios quería que ellos entendieran, que ellos reconocieran que no iban ahora a adorar a otro Dios. Había muchos dioses en la mente de ellos, pero que ellos reconocieran que Dios era el único Dios sobre todas las cosas. Y por eso dice en Deuteronomio capítulo 6, dice, hablando Moisés al pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Amén. No iba a haber otro Dios para ello. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Amén. Dios le habla hoy a su iglesia que el único Dios que nosotros vamos a servir, ese se llama Jesucristo. Aquel que nos libertó, aquel que nos rescató. No le dio a entender al pueblo, no se puede servir a dos dioses, no se puede servir a dos señores. Cristo, hablando con aquella gente que los rodeaba, le dijo, no se puede servir a dos señores, porque se amará uno más que el otro. No podemos seguir sirviendo a aquellas cosas que nosotros antes éramos y tratar de seguir sirviendo a aquel que ahora nos rescató. No podemos seguir estando en dos lugares a la vez. Tenemos que tomar una decisión directa y exacta, que ya el mundo no puede ser para nosotros, porque el mundo no le pertenece a Dios. El mundo es del maligno y ya no somos de este mundo. Si no somos de este mundo, no podemos seguir haciendo las cosas que son del mundo, sino que ahora pertenecemos a Jesucristo, al reino de los cielos, y ahora Él nos ha cambiado, nos ha lavado, nos ha transformado, para que ahora sirvamos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y poder honrar su nombre aquí en este lugar, el lugar que Él nos ha dado, el lugar de la bendición. Amén. Gloria a Dios. Y es ahí la diferencia. La tierra que Dios les tenía para ellos, el nombre de Dios era el único que se iba allí a adorar. La tierra, las bendiciones que Dios nos quiere dar, es para que el único que nosotros honremos sea el nombre de Jesucristo. Y es ahí donde el pueblo tenía que aprender. Es ahí donde el pueblo tenía que comenzar a entender. Hasta que no fuera atravesando este tiempo de preparación, no iban a estar listos para poseer la tierra prometida.
hasta que nosotros no nos dobleguemos, no nos rindamos al Señor, no haya una verdadera entrega, consagración, no vamos a recibir la bendición que Dios nos tiene preparado. No solamente mi vida, también tiene que ser mi hogar y también tiene que ser la iglesia del Señor. Para poder recibir la bendición, para poder recibir lo que Dios nos tiene prometido, tenemos entonces que dejar que el Señor transforme nuestra vida, nuestro carácter, humillarnos cada día delante de Él y declarar el nombre de Cristo donde quiera que nosotros estemos. Dale un fuerte aplauso. Vamos a meditar en lo que la palabra del Señor nos ha dado. Todavía el Señor tiene que trabajar con muchas cosas de nuestra vida. Eso es un trabajo que va de día a día, de día a día. Y el Señor tiene que seguir trabajando. El Señor tiene que seguir puliendo, tiene que seguir moliendo, tiene que seguir sacando todo aquello que todavía puede estar afectando nuestro carácter, nuestra persona, nuestra manera de hablar, de reaccionar, nuestra manera de pensar. Y que cada día podamos humillarnos más y más delante de Él, someternos a su voluntad, someternos a sus reglas, someternos a todo aquello que Él ha puesto como autoridad para ser dirigidos, y que también lo reconozcamos que Él es el único y verdadero Dios al cual serviremos y honraremos con nuestra vida. Vamos a cantar este canto. Vamos a tener este canto. Mientras lo cantamos, la manera en que el Señor haya hablado a tu corazón, haya hablado a tu mente, a tu ser, deja que el Señor vaya moldeando y tocando. La manera en que el Señor te vaya tratando, dejemos lo que Él obre, que Él haga, que Él cambie, que Él transforme. Y mientras cantamos, si alguno desea pasar aquí al altar, es una relación personal entre usted y Dios. Es una relación personal. Cada uno, dice la Escritura, mírese a sí mismo. Cada uno mírese a sí mismo. Y cada uno tome decisiones firmes delante de Él. Mientras cantamos, el altar está abierto. El que quiera venir aquí, hincarse, presentarse delante del Señor. Pero si el Señor te mueve a hacerlo, hazlo. No te detengas. No te detengas. Dice la Escritura: el que se avergonzare de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mí.